Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos metemos con un tema que, está en la cabeza de muchísimos profesionales. Sí, totalmente. Es esta sensación de que cada día nos bombardean con una herramienta nueva. Que si Power BI, que si Tableau, Looker Studio, ahora hasta inteligencias artificiales que te prometen dashboards mágicos. Es una avalancha. Y en medio de todo eso, los materiales que tenemos hoy plantean la pregunta del millón, ¿verdad? Mm, ¿Será que Excel, el de toda la vida, ya se quedó obsoleto? Es la pregunta clave. Y fíjate que la perspectiva que exploraremos, extraída de las fuentes, es bastante retadora. A ver, Plantea que el problema rara vez es la herramienta. El problema, a menudo, es que usamos apenas una fracción de su poder. o sea, que el problema somos nosotros. En cierto modo. Así que el objetivo de hoy es desglosar esta idea de exprimir Excel al máximo, antes de pensar en saltar a otro barco. Vamos a ver si esa herramienta, que muchos ven como una simple hoja de cálculo, es en realidad un gigante dormido. Un gigante dormido. Me gusta esa idea. Empecemos a despertarlo entonces. Lo primero que señalan las fuentes como la mayor ventaja de Excel es algo que a primera vista parece pues casi una broma. Sí, Aquí es donde esto se pone realmente interesante. Dicen que su superpoder secreto son las celdas. las celdas. Sí, en serio, las celdas. Suena demasiado simple, ¿verdad? Pero ahí está el núcleo de todo. A ver, las herramientas de BI modernas son fantásticas, pero operan bajo una lógica muy estructurada. Tienes un modelo de datos y de ahí construyes visualizaciones. Todo muy rígido. Exacto. La cuadrícula de celdas de Excel, en cambio, es un lienzo en blanco. Es anarquía controlada. El texto lo llama una mezcla de libertad estructural, flexibilidad y cálculo, y dice que es oro puro. Y ahora que lo dices, cobra sentido. Claro. Puedes tener una tabla dinámica que es una estructura y justo al lado, en una celda, poner un cálculo manual, una proyección, una nota, algo que no viene de los datos originales. Es esa capacidad de romper las reglas del modelo. Pensemos en un caso práctico. Un informe de ventas mensual. Vale. El 95% es una tabla dinámica estándar, pero la gerencia siempre pregunta, ¿y cómo se compara esto con el objetivo que fijamos en una reunión y que está en un email? La típica pregunta que lo descoloca todo. Justo. En Power BI, integrar ese dato externo puede ser un lío. Tienes que importarlo, crear una tabla, una relación. En Excel, simplemente lo escribes en la celda de al lado y lo usas en una fórmula. Esa capacidad de improvisación es algo que se pierde en sistemas más rígidos. Entiendo el punto sobre la libertad creativa, pero... A ver, seamos honestos. La reputación de los dashboards de Excel es que son feos. Sí, esa es la fama que tienen. ¿Es eso un límite real o el material sugiere que es más bien un problema nuestro? Sugiere, y creo que con razón, que es un problema de habilidad, no de la herramienta. La libertad total de Excel es también la libertad para crear un gráfico visualmente horrible. Claro. A veces, la rigidez de las plantillas de Power BI actúa como una red de seguridad que te impide cometer errores de diseño graves. Pero si tienes buen ojo para el diseño, el control granular de Excel es insuperable. ¿A qué te refieres con control granular? A que puedes controlar hasta el último píxel. Si una etiqueta de datos en una barra no te gusta cómo queda, haces clic y la mueves. Ah, vale. Si quieres que solo una barra de toda la serie sea de un color diferente, para destacarla, lo haces. En otras herramientas, para lograr eso, a veces tienes que navegar por menús y submenús. En Excel es mucho más directo. Me encanta que el texto se mete de lleno con los segmentadores, los famosos slicers. ¿Ah, sí? Por defecto, es verdad, tienen esa apariencia azul de Windows de hace 15 años. Totalmente. Pero ese es el punto. El material explica que se pueden personalizar por completo. Les puedes quitar el borde, cambiar los colores, ajustar las columnas. Puedes hacer que no parezcan de Excel. Puedes hacer que parezcan la botonera de una aplicación web moderna, totalmente integrada. Es el ejemplo perfecto de cómo algo que parece anticuado puede rejuvenecerse si sabes dónde hacer clic. Y no es solo estética, ¿no? Se menciona también el formato condicional para crear visualizaciones. Ahí entramos en un territorio que muy poca gente explora. No hablamos solo de pintar una celda de rojo si es negativa. Lo típico. No. Puedes crear barras de datos dentro de las celdas que funcionan como mini gráficos. Puedes usar escalas de color para crear mapas de calor en una tabla
o usar iconos, flechas, semáforos que cambien dinámicamente. En esencia, puedes construir tablas que son en sí mismas visualizaciones de datos muy ricas. De acuerdo. La idea de la flexibilidad y el control visual queda clara. Pero todo esto asume que los datos llegan bonitos y ordenados. ¿Y la realidad? La realidad es otra, es un caos. Exacto. ¿Cómo encaja esta libertad de Excel con el trabajo sucio de limpiar los datos? Esa es la transición perfecta hacia lo que las fuentes llaman las superherramientas ocultas de Excel. Y la primera, que ataca directamente ese problema del caos, es Power Query. Power Query. Esto es, sé exagerar, un antes y un después para cualquiera que trabaje con datos. Explícame, ¿qué es? Como si nunca lo hubiera oído. Es el motor de extracción, transformación y carga que viene integrado en Excel. Su única misión es coger datos feos y sucios de casi cualquier fuente. Cualquier fuente. Un CSV, una web, una base de datos, hasta un PDF. Y te permite limpiarlos y darles forma con una interfaz visual, paso a paso. Y lo más importante, automatiza el proceso. Espera. Automatiza la limpieza. Dame un ejemplo concreto. Claro, el típico reporte de ventas en un CSV, la fecha en formato texto, el cliente y su ID en la misma columna, separadores de miles que no son. Un desastre. Lo conozco bien. Pues con Power Query defines los pasos una sola vez. Divide esta columna. Cambia el tipo de dato a fecha. Filtra las filas que digan subtotal. La próxima vez que recibas el archivo, solo tienes que darle a actualizar y Power Query repite todos esos pasos en segundos. Eso es, la diferencia entre una hora de trabajo tedioso y un solo clic. Justo. Suena increíblemente potente, pero aquí me surge una duda. ¿Este tiempo invertido en dominar Power Query en Excel es un esfuerzo aislado? O sea, ¿es tiempo perdido si en el futuro mi empresa decide migrar a Power BI? No. Y este es el punto más crucial de todo el análisis, de verdad. A ver, El tiempo invertido en aprender Power Query en Excel no es tiempo perdido. Es, de hecho, el entrenamiento más directo y eficaz que puedes tener para Power BI. ¿por qué? Porque es exactamente la misma herramienta. El editor, los botones, el lenguaje que usa, todo es idéntico. Cada hora que pasas dominándolo en Excel es una hora de experiencia que te llevas directamente a Power BI. Vaya, esa sí que es un momento, ajá. No es un callejón sin salida, es la rampa de acceso a la autopista. Y el material dice que hay otra herramienta en este ecosistema, Power Pivot. Correcto. Si Power Query se encarga de la limpieza, Power Pivots se encarga de la conexión. Introduce el concepto de modelo de datos dentro de Excel. Recuerdo haber pasado 2 días enteros en mi primer trabajo tratando de unir 5 hojas de cálculo con la fórmula Buscar B. Uf, la pesadilla de todos. Mi archivo final pesaba 80 megas y tardaba 5 minutos en abrirse. Supongo que Power Pivot resuelve eso. Esa anécdota es la definición perfecta del problema que resuelve. En lugar de crear una tabla monstruosa y lentísima con Buscar V, Power Pivot te permite mantener tus tablas separadas, ventas, clientes, productos, y crear relaciones entre ellas. Las conectas. ¿Sí? Le dices que el ID de cliente en la tabla de ventas se conecta con el ID de cliente en la de clientes. Y a partir de ahí, las tablas hablan entre sí. Y eso, en la práctica, ¿qué me permite hacer? Te permite crear una tabla dinámica que combine datos de todas esas tablas sin esfuerzo y sin errores. Puedes coger las ventas de la tabla de ventas, el nombre del producto de la de productos y la ciudad del cliente de la de clientes. Y todo funciona. Y de nuevo, Conectamos los puntos. exacto. Este concepto de modelo de datos es el corazón de Power BI. Aprender a modelar bien en Excel te da la base fundamental para construir sistemas mucho más complejos después. Tenemos entonces Power Query para limpiar y Power Pivot para conectar. El análisis menciona un tercer superpoder, el lenguaje DAX. DAX. Esto ya suena más intimidante, como un lenguaje de programación. Se rompe aquí esa conexión. Es este el punto donde el camino de Excel se desvía. Al contrario, aquí es donde la conexión se vuelve más fuerte y evidente. DAX, que significa Data Analysis Expressions, es el lenguaje de fórmulas de Power Pivot. ¿Vale? Y la diferencia clave con las fórmulas de Excel de toda la vida es que DAX no opera sobre celdas como A1 más B1, sino sobre columnas enteras como suma de la columna ventas. Ah,
Eso es un cambio de mentalidad. Tocal, te permite crear cálculos increíblemente potentes que serían una pesadilla con fórmulas tradicionales. Dame un ejemplo de un cálculo que sea fácil con DAX y difícil sin él. Claro, un clásico, calcular las ventas del mismo periodo del año anterior, o un promedio móvil de los últimos 30 días, o el porcentaje de ventas de un producto sobre el total de su categoría, pero que ese total no cambie, aunque filtres por un vendedor. Cálculos dinámicos. Eso es. Y, por tercera vez, la conexión vital. DAX no es parecido al lenguaje de Power BI, es el mismo lenguaje. Aprender a escribir medidas DAX en Excel significa que la parte conceptualmente más difícil y potente de Power BI ya la tienes dominada. Es fascinante. Power Query, Power Pivot y DAX. Es todo un ecosistema de análisis profesional escondido dentro de Excel, que además sirve de entrenamiento directo para las herramientas más modernas. Exactamente. El análisis al final resume todo esto con una frase muy potente. Excel no es una herramienta vieja. Somos nosotros los que la mantenemos vieja. Es una reflexión que da en el clavo. La mayoría aprendimos lo básico de Excel en la universidad o en el primer trabajo hace 10 o 15 años. Sumas, gráficos de barras. Y quizá una tabla dinámica simple. Y nuestro conocimiento se estancó ahí. Pero la herramienta siguió evolucionando a un ritmo vertiginoso, añadiendo todas estas capacidades. El problema no es la edad de Excel, es la edad de nuestro conocimiento sobre Excel. Es como tener un smartphone de última generación y usarlo solo para hacer llamadas. Es la analogía perfecta. El potencial está ahí, pero si no lo exploras, es como si no existiera. Claro, y la conclusión del material usa otra analogía que me parece brillante. No compres una moto nueva si no has aprendido a usar bien la que ya tienes. Ojo. No se trata de un rechazo a Power BI o Tableau. Son plataformas extraordinarias, con ventajas claras en volúmenes masivos de datos, en colaboración. Entonces, la idea no es no te cambies nunca, sino cámbiate por las razones correctas. Precisamente. Que la migración no sea por moda o por la presión de ver un anuncio, sino por una necesidad real y tangible. Por necesidad. La propuesta es domina Excel hasta que sientas sus límites. Cuando llegues al punto en que digas, necesito procesar 20 millones de filas y Excel se colapsa, o necesito un sistema de seguridad a nivel de fila que Excel no me da. Justo. Entonces, y solo entonces, la migración estará justificada. Y cuando ese momento llegue, la transición será mucho más sencilla. Infinitamente más suave, porque no partes de cero. Llegas sabiendo limpiar datos con Power Query, modelar con Power Pivot y calcular con DAX. Llegas listo para aprovechar las ventajas de la nueva herramienta, en lugar de sentirte abrumado. Es una posición de poder, no de pánico. Entonces, para recapitular, la vigencia de Excel hoy se basa, primero, en su flexibilidad casi infinita gracias a las celdas. Segundo, en un control visual que, si se sabe usar, puede producir resultados espectaculares. Sin duda. Y lo más importante, en este ecosistema Power, Query, Pivot y DAX, que lo transforma en una potentísima herramienta de análisis por derecho propio y, a la vez, en el mejor campo de entrenamiento para el futuro. La frase final de la fuente lo resume todo. Es muy buena. Excel no está muerto, solo necesita que tú lo despiertes. Es la síntesis perfecta. Y nos deja con un pensamiento final para reflexionar, que va más allá del software. A ver. El material defiende la maestría sobre la herramienta que ya tenemos, en lugar de la búsqueda constante de la siguiente novedad. Y esto plantea una pregunta más amplia, ¿no? Claro. ¿En qué otras áreas de nuestra vida profesional o personal estamos buscando la próxima herramienta, la próxima aplicación, el próximo método? Cuando el verdadero potencial sin explotar podría estar en dominar a fondo las habilidades y los conocimientos que ya tenemos a nuestro alcance.